y le damos un cordial saludo también de bienvenida al doctor Gonzalo Uzcamaita. El doctor Uzcamaita es un colega boliviano que pertenece también al equipo de Latin Juris. Bienvenido, doctor Uzcamaita. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Damián. Un gusto estar compartiendo esta pantalla virtual con todos tan magníficos exponentes. Muchas gracias, estimado doctor. Permítame, por favor, para el público que nos sigue, dar una breve presentación de su currículum. El doctor Gonzalo Uzcamaita es profesional en el área del derecho con formación en la Universidad de Aquino, Bolivia, UDABOL. Tiene una maestría en Derecho Penal, una maestría en Derecho Constitucional. Tiene una especialidad en técnicas de interrogatorio por la Universidad Uniandes de Medellín, Colombia. Tiene un diplomado en Educación Superior e Interculturalidad, diplomado en Derecho Procesal Constitucional, diplomado en Derecho Procesal Penal, tiene una especialidad en Derecho Constitucional y Procedimiento Constitucional, tiene un curso de especialidad en Derechos Humanos y Control de Convencionalidad en Cartagena, Colombia. Tiene varias publicaciones en libros, revistas indexadas y revistas especializadas. Es docente de pregrado, también docente de posgrado, tanto en la Universidad Unión Bolivariana como en el Ilustre Colegio de Abogados de La Paz. Es expositor internacional, tutor de tesis y examen de grado, y es presidente de la Comisión del Régimen Interno del Ilustre Colegio de Abogados de La Paz y vicepresidente segundo del Ilustre Colegio de Abogados de La Paz. El doctor Gonzalo Uzcamaita nos hablará de la compra de respiradores con sobreprecio y su impacto jurídico en Bolivia. Bienvenido, estimado doctor. Adelante. Muchísimas gracias, Damián. Una vez más agradezco a Latin Juris por la invitación a compartir un tema tan interesante que causa, con palabras fáciles, sensación en todo el mundo. Para hablar de la corrupción y antes de entrar al tema que me he permitido desarrollar, tenemos que decir que vamos a hablar de tres aspectos como marco referencial: el tema de la corrupción, la administración pública y la lucha contra la corrupción como tal. La corrupción es una acción social con un mínimo de bilateralidad social que tiene causas sociales y efectos sociales. Hay casos de corrupción en países del tercer mundo y el primer mundo. Hay corrupción en naciones ricas, en naciones pobres, en sociedades estructuradas o desestructuradas, contradiciendo a quienes afirman que la corrupción es solamente un problema de países atrasados. Los casos de corrupción involucran a gobernantes del más alto nivel, aún en países que por su solidez normativa que favorece la cohesión social, no deberían tener este tipo de problemas, este tipo de hechos, como ya lo mencionó nuestro anterior ponente. Una simple observación a las informaciones nacionales demuestra que la corrupción no se queda solamente en el ámbito de los gobiernos y áreas de poder visible, sino que ahora, en la actualidad, está llegando a las organizaciones y colectividades sociales, a las instituciones de la sociedad civil, a las entidades empresariales, a las entidades financieras, a las asociaciones de todo tipo, incluso a las entidades educativas, municipios, sindicatos. Pero, ¿cómo se comete este delito de corrupción? Generalmente, este hecho se comete cuando el funcionario acepta recompensas a sabiendas que lo hace para inclinar su conducta a favor de las personas que le proporciona la recompensa. En este sentido, se puede establecer que la corrupción está ligada estrechamente al ejercicio del poder político por un grupo minoritario que se beneficia de forma inescrupulosa. Una primera forma de corrupción es aquella en la cual los servidores y contratos se adjudican tratando de encuadrarlos en un marco legal vigente. Otra forma sería que la conducta causada por el acto de corrupción sea parte de la ley.
En el primer caso, el funcionario obtiene un rédito personal en forma ilegal para hacer algo que a todos modos debería hacerlo. Es decir, pone rapidez en su trámite. En el segundo caso, el soborno es pagado por el funcionario para que viole la ley. Este caso de cohecho es sin duda el comportamiento más pernicioso y que genera los efectos negativos más serios. Así lo decía una publicación de la CEDLA. En esta conversación, como habíamos manifestado al inicio, vamos a analizar uno de los últimos casos acaecidos en Bolivia, llamado caso de Despiradores. No hablaremos de los factores causales de la corrupción, es decir, no hablaremos de los factores políticos, de los factores culturales, de los factores sociológicos, los axiológicos, simplemente nos basaremos en analizar los hechos fácticos y si esta conducta se encuadra a los factores normativos jurídicos que tenemos acá en Bolivia. Y si este problema es que hace evidente que las instituciones públicas, aun cuando existe una normativa legal vigente, todavía sienten inclinación a cometer este tipo de delitos. Considero que es importante el aporte del derecho al perfeccionamiento de los mecanismos de control de la administración pública. Las lagunas y deficiencias del ordenamiento jurídico pueden favorecer la comisión de actos de corrupción. Eso es lo que estuve leyendo en algunos comentarios de los dos anteriores ponentes. Primero, las lagunas y deficiencias equivalen a la ausencia de un marco de control y prevención de conductas corruptas. Si la administración pública no cuenta con mecanismos de control o prevención, o si los mismos son deficientes, entonces se dan las condiciones que favorezcan la conducta corrupta. Por el contrario, cuando estos mecanismos son eficientes, los individuos pueden inhibirse de cometer actos de corrupción. Por otro lado, las lagunas y deficiencias del ordenamiento jurídico favorecen a la corrupción porque primero no establecen sanciones a la misma. En ausencia de sanciones o penas, las personas pueden cometer corrupción sin el temor a ser sancionados o penar como debería serlo. Por ello, pienso yo, una de las formas de luchar contra la corrupción es perfeccionar los mecanismos de control. Realizar la prevención y sanción de la corrupción en la esfera de la administración pública. Ya lo dijeron anteriormente, no basta de copiar el mejor sistema anticorrupción del mundo porque no se va a adaptar a nuestra realidad. Cada país tiene una realidad social distinta. Por eso los mecanismos de control tienen que ser específicamente analizados e implementados para ese país. Entremos a analizar este acto de corrupción que se suscitó en los últimos meses. Recordemos que a principios de abril, el gobierno actual de Bolivia anunció que se había realizado una compra histórica de 500 respiradores para reforzar las unidades de terapia intensiva en el marco de la estrategia contra esta pandemia, contra el COVID-19. Esta adquisición de respiradores llegaría a Bolivia 44 días después, más o menos el 14 de mayo, a la ciudad de Santa Cruz, donde el gobierno hace entrega de un lote de respiradores con un costo de $27,000 por unidad, con el pretexto o con la explicación de que es difícil de conseguir estos respiradores por la situación que ahora estamos a nivel mundial. Al día siguiente, distintos intensivistas en el país aseguraron que estos respiradores no servían
para ser utilizados en terapia intensiva y que solo servirían para una situación de extremada emergencia, dando explicaciones técnicas en forma abundante. Unos días posterior, se evidenció que en el mercado los respiradores adquiridos costaban muy por debajo de los $27,000 que habían pagado por unidad, que el gobierno había pagado por unidad. Incluso se informaba que un respirador con esas mismas características, o características más completas, figuraban con un promedio en el precio oscilante entre $10,380. Tras esos cuestionamientos al precio y las características de los equipos que llegaron a Bolivia, la Asamblea Legislativa realiza una petición de informe escrito con 12 preguntas al entonces ministro de Salud por la polémica compra de esos respiradores. En fecha 19 de mayo, el gerente de la empresa que proporcionó los respiradores confirma que Bolivia compró los equipos más básicos y como un favor cambiarían esos equipos por otros más avanzados que tienen un costo de $10,391 sin accesorios. Precio muy por debajo de lo acordado, ya lo dijimos, de los $27,000. Después de estas declaraciones, supuestamente se confirmaría que hubo un sobreprecio de $21,120 por cada respirador básico, haciendo un total de $3,590,400 por 170 respiradores adquiridos. Ante estos extremos, es aprendido el encargado de adquisiciones del Ministerio de Salud y más tarde también es aprendido otro funcionario, un empleado, en este caso el director de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico. Días después, el ministro de Salud es llevado a aclarar dentro del caso investigativo para que dé cuenta de cómo, el por qué se han adquirido estos ventiladores, debido a que supuestamente esta alta autoridad de Estado ordena la compra directa de los ventiladores y todos los insumos médicos, incluyendo al proveedor, hecho que contraviene a la ley, lo que hace suponer el nivel de participación de ese ministro en este hecho. A esto se suma también que por investigaciones realizadas por la Fiscalía y el Ministerio Público, se conoce que la proveedora de estos respiradores no tendría una actividad desde el año 2018. La Fiscalía, el Ministerio Público anuncia finalmente que investigará a todos los implicados en todos los niveles del Estado que hayan sido partícipes de estos actos de corrupción, incluido el embajador científico de Bolivia y el propio cónsul de Bolivia en España por su supuesta participación y enlace en la empresa proveedora. Asimismo, los altos niveles de gobierno se disculpan de este caso y anuncian enfáticamente que caerán todos los partícipes de este acto de corrupción y se devolverá todo lo gastado, todo el sobreprecio. Esos son el hecho que ha sucedido. ¿Qué hace el Ministerio Público? El Ministerio Público imputa a los acusados de la comisión de los delitos por uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, delitos contra la salud pública, contratos lesivos al Estado,
conducta antieconómica, malversación y algunos otros más. Y se lleva a cabo, de acuerdo a la normativa procesal vigente en Bolivia, una audiencia de medidas cautelares. Estas audiencias de medidas cautelares tienen como finalidad la de asegurar la presencia de los imputados en un proceso posterior. Y en esta audiencia se tienen que desvirtuar los riesgos procesales, es decir, que el imputado tenga domicilio, tenga trabajo, tenga familia. No exista la posibilidad de fuga o un peligro de obstaculización. Y el juez determina la detención preventiva para el entonces exministro, mismo que ha sido relevado de sus funciones casi en forma inmediata, y para los otros detenidos. Tras una audiencia de casi 12 horas que concluye la madrugada de un domingo, les decía, el juez decidió que el exministro estaría en prisión por 3 meses como medida cautelar, mientras que los demás imputados lo harían por un lapso de 6 meses. Esto a consecuencia de la ley 1173 vigente, que en su artículo 302, numeral 5, obliga al fiscal a presentar la solicitud de medidas cautelares donde él mismo, es decir, el fiscal, debe indicar el plazo de duración de estas medidas cautelares. También hay que recordar que el juez determinó el arresto domiciliario de 2 funcionarias del Ministerio de Salud que tuvieron supuestamente relación en la compra. ¿Cuál es el análisis jurídico que se hace en esta relación de hechos? En Bolivia, este tipo de delitos están tipificados en el Código Penal a partir del artículo 142 al 185 ter. Además, se han promulgado una serie de leyes, reglamentos y políticas destinadas a efectuar un mejor control de la administración pública. Me refiero a la ley número 1178, ley SAFCO de hace muchísimos años atrás, a la ley 2027, ley de estatuto del funcionario público. Una de las leyes banderas para determinar este tipo de acciones y de delitos es la ley 004 de marzo del 2010, ley de lucha contra la corrupción, enriquecimiento ilícito e investigación de fortunas, llamada comúnmente Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, en honor a un político de la década de los 70, 80. Esta ley no reconoce inmunidad, no reconoce fuero, ni reconoce privilegio alguno. Esta ley tiene como objetivo principal establecer mecanismos y procedimientos destinados a investigar, a procesar, a sancionar, a prevenir actos de corrupción cometidos por servidores públicos y ex servidores públicos. Si un servidor público realiza un acto de corrupción y denuncia a su puesto de servidor público, no importaría porque esta ley permite sancionar a ex servidores públicos. También permite sancionar a personas naturales o jurídicas, a representantes legales de personas jurídicas, a representantes legales de personas públicas o privadas, a nacionales o extranjeras que comprometan o afecten recursos del Estado. Y también esta ley permitiría recuperar el patrimonio afectado del Estado a través de los órganos jurisdiccionales competentes, en el marco de nuestra Constitución Política del Estado, las leyes, tratados y convenciones internacionales. Esta ley nos da un concepto de corrupción muy parecido al concepto que todos sabemos. Nos indica que la corrupción
es un acto en el cual se requiere o se acepta o el ofrecimiento u otorgación directo o indirecto de un servidor público, de una persona natural o jurídica, nacional o extranjera, de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, promesas, ventajas, ya sea para sí mismo o a cambio de la acción u omisión de cualquier acto que afecte los intereses del Estado. Verán que este concepto es bastante amplio y englobaría a muchas otras personas y no solamente a un servidor público. Además, esta ley señala y crea entidades para realizar la lucha contra la corrupción. Se crea el Consejo Nacional de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito y Legitimación de Ganancias Ilícitas. La misma entidad está presidida por el titular del Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción. El año 2010 existía como ministerio la institución encargada de transparencia institucional y lucha contra la corrupción. No existe ya ese ministerio. Fue fusionado hace un par de años con el Ministerio de Justicia y ahora tiene rango de viceministerio. Y a esa entidad creada se unen varias otras instituciones con sus atribuciones específicas en el marco de la Constitución Política del Estado y las leyes. Es decir, esta comisión estaría integrada como ya lo mencionamos, con el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, el Ministerio de Gobierno, el Ministerio Público, la Contraloría General del Estado, la Unidad de Investigaciones Financieras, la Procuraduría General del Estado y, lo más importante, los representantes de la sociedad civil organizada, de acuerdo a lo establecido por el artículo 241 y 242 de la Constitución Política del Estado Boliviano. Es decir, es un conglomerado de instituciones que tienen como única finalidad la lucha contra la corrupción. Asimismo, esta ley, la 004, determina en forma clara y contundente que no procederá a la prescripción de la pena bajo ninguna circunstancia en delitos de corrupción. Es decir, que los delitos de corrupción son imprescriptibles, no tienen un final y se puede llegar a iniciar la acción penal que corresponda, no importa la cantidad de años que haya pasado. Habíamos mencionado que esta ley incrementa los delitos que ya estaban en nuestro Código Penal, dándoles sanciones más duras. Adiciona una serie de delitos con también sanciones muy duras. Abre la posibilidad de juzgar estos delitos de corrupción del pasado. Abre la posibilidad de juzgar el enriquecimiento ilícito. Prosigue el juicio en rebeldía. Esto quiere decir que si una persona que está imputada por cometer un hecho irregular y desaparece, tranquilamente puede proseguir el juicio en rebeldía, es decir, en su ausencia. Todas estas partes también van de mano y se complementan con una ley, con la 1178, donde nos señala
cuáles son las responsabilidades de todo servidor público, lo que aquí se llama la responsabilidad de la función pública. Son sujetos de responsabilidad los funcionarios de la función pública de índole civil y penal. También las personas naturales o jurídicas con relación contractual en el Estado y las personas naturales que no siendo servidores se beneficien con recursos públicos. Existe la responsabilidad ejecutiva, por ejemplo, en el artículo 30 de la ley 1178 y en el artículo 34 de su decreto supremo, el 23318A, cuando la autoridad o el ejecutivo no ha rendido cuentas y ha incumplido las obligaciones expresamente señaladas por ley. Existe la responsabilidad administrativa cuando el servidor público en el ejercicio de sus funciones incurre en una acción u omisión que contraviene el ordenamiento jurídico administrativo, el artículo 29 de la ley 1178. Existe la responsabilidad civil que se establece cuando la acción u omisión del servidor público o de las personas naturales cause daño al Estado valuable en dinero, responsabilidad civil. Y existe la responsabilidad penal cuando la acción u omisión del servidor público o de los particulares se encuentre tipificada como delito en el Código Penal, como ya habíamos mencionado anteriormente. Es decir, existe un abanico dentro de nuestra normativa jurídica que pudiese ser utilizado para evitar o sancionar los actos de corrupción. Pero ¿qué es lo que sucede ahora con este caso, con el caso de los cientos de expiradores? Por decisión del Ministerio de Justicia, aún este caso no se ha cesado porque todavía se tiene que seguir las investigaciones para dar con los verdaderos culpables. El Estado está pidiendo la resolución de este contrato y la devolución de cerca de 2.2 millones de pago que se hizo por anticipado. También en las esferas del gobierno, el ministro de Economía ha anunciado las gestiones para lograr un arbitraje, es decir, un proceso para recuperar este 2.2 millones de casos de expiradores, que junto con el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Economía hacen seguimiento a todas las acciones. Entonces, además de tratar de lograr una sanción a los infractores, también existe la posibilidad de poder ver la forma de recuperar el dinero y anticipado. ¿Qué podemos sacar de conclusión en todo lo relatado? Adhiriéndome a lo que dijo la brillante exposición de la doctora que me antecedió, podemos decir que la lucha contra la corrupción demanda el diseño de una normatividad jurídica e institucional que debe ser mucho más eficaz y evitar algunas lagunas jurídicas. La referencia a los factores causales de la corrupción que se ha hablado anteriormente muestra que este tipo de conductas son tomados como problemas complejos. Se han determinado varios factores. La corrupción es un fenómeno social. Se produce en todas las esferas de la vida social. Sin embargo, la corrupción parece adquirir mayor gravedad por sus consecuencias en la administración pública y en el ejercicio de la función pública. Debo recordar que Bolivia ratificó la Convención Interamericana contra la Corrupción allá por el año 97. Sin embargo, la percepción ciudadana y las mediciones
independientes que hace Transparencia Internacional señalan que todavía Bolivia está dentro de la lista de los países corruptos del mundo, situación que se mantiene ya por varios años seguidos. Recordemos que esta ley es del año 2010, hace 10 años. Reitero, ningún sistema anticorrupción puede ser copiado por la diferencia de realidades sociales, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo entero. Y evidentemente, y es evidente, ¿no? El tema es parte de un fenómeno que afecta fundamentalmente a la administración pública. Por lo tanto, cualquier medida efectiva que se asuma contra este delito debería repercutir en un decremento de la corrupción, así como una mejora en la administración pública. Sin embargo, vemos que no es así. Ya se ha hablado de varios casos de corrupción en Bolivia y acá el colega compatriota, el doctor Rebolio, dentro de unos minutos les hará conocer otro caso muy emblemático que sucedió en Bolivia. Entonces, ¿qué se puede decir? Que este tema no solamente puede ser abordado desde una perspectiva jurídica, por cuanto se cree que es un problema que tiene raíces en las conductas criminales, pero también en el diseño de los sistemas políticos y por sobre todo el de la política criminal. Por ejemplo, el uso indebido de influencias como parte de la corrupción es una constante impune en la generalidad de los países de América Latina, debido a su simple y limitada tipificación y a su simple y limitada sanción. Corrupción es lo que a diario se lee, se ve y se escucha en los medios de comunicación. Si bien esta expresión abarca una serie de actos de los funcionarios públicos que se enmarcan en las figuras penales tipificadas, como ya lo habíamos mencionado, cohecho, peculado, malversación, contratos lectivos del Estado, etcétera, a todas luces es una conducta inmoral, es una conducta que tiene totalmente la falta de ética y produce actos lesivos a los intereses de cada Estado, porque se encuentran tipificadas con sanciones muy benignas, o se encuentran dentro de procedimientos muy encuadrados a los derechos humanos, por el carácter procedimental garantista en los países, en la mayoría de los países de Latinoamérica. Siendo así que en los hechos constituyen verdaderos beneficios a los funcionarios públicos que realizan este tipo de hechos y provocan simultáneamente graves daños a la economía a los países. Quizás ya deberíamos pensar en penas mucho más fuertes. O Bolivia también podría pensar en delitos de excepción, como lo tiene México, o pensar en dejar a un lado este tipo de delitos, a un lado del sistema garantista y adentrarnos en el concepto del derecho penal del enemigo, que también hoy lo vamos a escuchar a nuestro colega de México. Es que no se puede dejar de señalar que los delitos de funcionarios públicos han dado lugar, en la mayoría de los países, no en todos, a la adopción de políticas a nivel nacional, regional o local, que en lugar de responder a los intereses de las colectividades, han respondido principalmente a los intereses de ciertas personas vinculadas al poder. También debemos mencionar que en Bolivia los delitos investigados y sancionados contra la función pública y la función judicial son muy reducidas en relación a otros delitos. En consecuencia, y para concluir esta reflexión, podemos decir que las personas investigadas por la Comisión de Delitos contra la Función Pública
son insignificantes frente a los graves problemas de corrupción que a diario son denunciados y percibidos como problema masivo a nivel nacional. La conducta de la mayoría de los funcionarios públicos en varias partes del mundo viene adoptando muchas formas de aprovechamiento de los cargos que ocupan para beneficio propio y o de tercero. Y reitero, entonces, se debería ver la forma de que en cada país, mediante un estudio de política criminal, se pueda lograr mayor porcentaje de educación a todos los funcionarios para lograr los efectos que queremos en cuanto a la corrupción. Pero reiterando, cada país es diferente y tiene su propia naturaleza. Y en eso tenemos que trabajar acá nosotros, los que estamos encargados de verificar y ver las leyes. Muchísimas gracias.